Hola, mi grupo está conformado por Mireille Angarita, Brian Carrillo y quienes habla, Nancy Arenas. El tema que le vamos a exponer es lentes y formación de la imagen. ¿Qué es un lente? Los lentes son medios transparentes de vidrio, cristal o plásticos limitados por dos superficies, siendo curva al menos una de ellas. La luz que incide perpendicularmente sobre una lente se refracta hacia el plano focal, en el caso de los lentes convergentes, o desde el plano focal en el caso de los divergentes. Podemos clasificar las lentes atendiendo a distintos criterios. Entre ellos tenemos el grosor, comportamiento y forma. El grosor. Decimos que hay lentes delgadas y lentes gruesas según tengan un grosor pequeñ'o o alto respectivamente en comparación con los radios de curvatura de las superficies refractadas y con las distancias S y S'. Comportamiento. Hay lentes convergentes, también llamadas convexas o positivas, y las lentes divergentes, llamadas cóncavas o negativas. Las primeras hacen converger, o sea, unen los rayos que llegan paralelos al eje óptico en un punto denominado foco imagen, a la derecha de la lente. En la segunda, los rayos divergen, o sea, se separan, al pasar por la lente, por lo que el foco imagen se sitúa a la izquierda de la lente, donde convergen las prolongaciones de los rayos. Ahí podemos ver una representación de las lentes, que es como se pueden identificar, ¿no? La figura de la izquierda es el convergente y la de la derecha, divergente. También hablamos de forma. Forma hace una clasificación atendiendo al valor de los radios de curvatura de los dióptrijos que componen la lente. Preguntas de control. ¿Cuáles son los tipos de lentes que existen? Existen principalmente tres tipos de lentes convergentes: biconvexas, planoconvexas y cóncavos convexos o meniscos convergentes. Podemos apreciar a la derecha las figuras o las formas de cada uno de los lentes. Existen tres tipos de lentes divergentes: los lentes bicóncavas, lentes planocóncavas y lentes convexo-cóncavas o meniscos divergentes. Consulte los diagramas de las imágenes de una lente convergente y divergente. Al lado izquierdo tenemos el lente convergente. Decimos que, primero, el rayo incidente paralelo se refracta para pasar por el segundo punto focal, o sea, F1. Aquí. Perdón, F2. El rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía considerablemente. Sería este punto. El 3 dice, el rayo que pasa por el primer punto focal, o sea, F1, emerge paralelo al eje. Al lado derecho tenemos lente divergente. Entonces, primero, después de refractarse, parece que el rayo incidente paralelo proviene del segundo punto focal F2. 2. El rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía considerablemente. 3. El rayo que pasa por el primer punto focal F1 emerge paralelo al eje. ¿Cuál es la diferencia entre una imagen real y virtual? De las imágenes reales podemos ver son emitidas por rayos que se cruzan. En cambio, las imágenes virtuales son producidas por diferentes rayos. Como los podemos ver en la imagen, ahí mismo les va diciendo. También podemos ver y tener en cuenta que las imágenes reales se pueden proyectar en la pantalla y las imágenes virtuales no son posibles. Las imágenes reales son generadas por dos lentes opuestas, cóncavas y convexas.
cambio, las imágenes virtuales son muy diferentes. Las imágenes virtuales son siempre verticales, en cambio las imágenes reales siempre se invierten entre ellas. ¿En qué consisten los fenómenos de aberraciones en las lentes? Podemos darnos cuenta que es una imperfección de un sistema óptico que produce imágenes muy defectuosas dependiendo de la distancia con la que se encuentra. Y asimismo deteriora como tal la capacidad del lente, o como se dice, ver clara lo que se quiere ver. Un ejemplo, una imagen, una copia, una persona, un animal, va a ser con mucha diferencia como tal. No sería claramente como tal. En cambio, todo también depende de la visión de uno. En cambio, los lentes le ayudan a que la visión como tal, eso mejore. Consulta los métodos para la determinación de la focal de un lente. Encontramos 3, el cual es el método de Gauss, el método de autocolimación y el método Betzer. El método de Gauss, como podemos ver en la primera imagen, ahí dice que se puede decir que si suponemos la lente sumergida en un medio de índices extremos iguales, podemos describir en una óptica paraxial como tal. Ahí también trabajan unas fórmulas en las cuales pues F' es la distancia focal como tal, A y A' son las distancias de la lente al objeto e imagen respectivamente, como lo podemos observar en la imagen, que ahí nos muestra A normal y A'. Ahí más que todo es para determinar la distancia focal, que consiste en medir experimentalmente la distancia objeto A y la distancia imagen A'. Y así podemos calcular la F', que es la distancia focal de la lente como tal. En el método de autocolimación, en esa imagen, que es la segunda imagen, podemos ver que el foco objeto de una lente converge, se sitúa un objeto real. La imagen se formará en el infinito como tal. Y por tanto los haces de la luz a la salida de la lente son paralelos, y por eso se sitúa detrás de la lente de un espejo, pero que sea plana. Así reflejan los rayos de la luz de la manera que la imagen de igual tamaño y se pueda formar sobre el objeto. Ahí podemos hallar como tal la distancia que hay entre el objeto y la distancia que hay en el focal como tal. En el método Betzer, ya es un procedimiento más distinto, que lo podemos ver en la imagen 3, donde nos dice que ahí podemos calcular el focal de un lente convergente. Ahí consiste en situar objetos y pantallas fijos a una distancia tal que se vaya desplazando la lente entre ellos y se obtengan dos imágenes reales al mismo tiempo. Si situamos la pantalla a una distancia mayor con respecto al objeto, existen dos posiciones de la lente para las cuales resultaría una imagen real. Cuando la distancia del objeto a la lente es menor que la distancia de la lente a la imagen obtenida,
sobre la pantalla como tal que estamos trabajando, la imagen aparece aumentada. En caso contrario, la imagen aparece reducida. Ahí podemos ver cómo, dependiendo de los distanciamientos, va a haber diferencia en la imagen. Pero ambas posiciones de la lente son simétricas respecto al punto medio como tal de la distancia entre el objeto y la pantalla como tal. ¿Qué es un espejo y sus características y tipos? Como dice ahí, se le denomina espejo a cualquier superficie que refleja los rayos de luz, por ejemplo, espejo de cristal, espejos formados por aguas en reposo y espejos formados en una lámina de metal. Ahí también podemos ver que las imágenes que se producen en los diversos tipos de espejos pueden ser derechas, reales y simétricas, dependiendo de la posición en la que se vaya a colocar cada espejo. Podemos darnos cuenta que los espejos se clasifican en dos tipos: espejos planos y espejos esféricos. En los espejos planos lo utilizamos con mucha frecuencia. Como si uno se vuelve un buen observador, nos podemos fijar en que la imagen producida por un espejo plano es virtual, ya que no la podemos proyectar sobre una pantalla y tiene el mismo tamaño del objeto, de lo que se esté viendo, y se encuentra a la misma distancia del espejo que el objeto reflejado. Como tal, ahí más que todo se basa es en la parte de imágenes virtuales. En cambio, en los espejos esféricos podemos tomar como ejemplo los espejos retrovisores de los automóviles, los que se encuentran en las esquinas de las calles con poca visibilidad, los que se utilizan para la vigilancia en los centros comerciales, los que usamos en el cuarto de baño para nosotros vernos. Ahí más que todo se trabaja en la parte de los convexos y cóncavos de los lentes. Ahí podemos, con los convexos, podemos ver lo que la imagen como tal, dependiendo de la distancia. En los cóncavos podemos ver diferentes estilos, que podemos ver la parte de las imágenes virtuales, las imágenes en el infinito y las imágenes reales. Él tiene como tal esos tres tipos de manejar. En cambio, en los convexos, más que todo vemos en la parte de las imágenes virtuales. Aplicación del fenómeno en la vida real. Quisimos traer dos ejemplos donde podemos mostrar la combinación del tema que hemos visto de los espejos cóncavos y convexos y su combinación entre los planos y los esféricos. Quisimos traer el ejemplo número 1, el microscopio, que es uno de los equipos más utilizados en la medicina y bacteriología para detectar por medio de lentes diferentes tipos de microorganismos que se encuentran en dimensiones muy pequeñas. Como todos conocemos, el microscopio utiliza tipos de lentes y entre esas tiene combinaciones cóncavas y utiliza espejos esféricos y espejos planos internamente. Como podemos ver en la imagen, se encuentra el ojo y en el ocular del ojo se encuentran dos espejos de dimensiones diferentes, otros en la parte del objetivo, ¿sí? Y el diafragma es un condensador ya neto del equipo que funciona con un haz de luz y una lámpara que se encarga de proyectar sobre los lentes el objetivo que queremos observar. El ocular, el lente situado cerca del observador. El objetivo es lo que
Pero el cabezal del microscopio es la cabeza del microscopio que te permite obtener mejores tomas del objetivo. Es decir, de que podemos mover los diferentes focos con el equipo para poder observar más detalladamente o tener un poco más de luz en las tomas que queremos detectar. Podemos pasar al ejemplo número 2. Este ejemplo es en la misma dimensión del microscopio, pero ya estamos hablando de un telescopio. El telescopio refractor es uno de los telescopios ópticos más utilizados con lentes para formar la imagen. Es el tipo de telescopio más conocido. Está compuesto por un conjunto de lentes que captan la luz y concentran en lo que se conoce como foco donde se coloca el ocular. Hay diferentes tipos de telescopios y utilizan diferentes tipos de lente. En este caso, queremos explicar el refractor y el reflector. El refractor utiliza un lente directo, un biconvexo, el cual toma la luz emitida por el objeto que queramos observar y lo lleva a un punto focal, haciéndolo converger. Y el lente convexo cóncavo que lo utiliza el reflector, pero utiliza un espejo plano, ¿sí? Como secundario, con el fin de tomar esa imagen que proyecta el lente convexo cóncavo, ¿sí? Que divide los haces de luz y los proyecta sobre un espejo para poderlos observar de una manera lateral como se muestra en la figura. Podemos observar sobre la imagen de la derecha los diferentes tipos de lentes y sus combinaciones pueden hacer diferentes tipos de telescopios, igualmente en el ejemplo número 1, diferentes tipos de microscopios. Gracias.